Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado a esta hora es el doctor Wilson Tenorio, él es presidente del Colegio de Médicos de la provincia del Guayas. Doctor, muchas gracias, su gentileza. Gracias por acompañarnos. A ustedes por esta nueva oportunidad de poder estar en tan prestigioso programa de concienciación a toda la comunidad ecuatoriana y al mundo en general. Y felicitarle porque la gestión del Colegio de Médicos de la provincia del Guayas tiene constante actividad y participación en distintas disciplinas, como el proceso de la vacunación. ¿Cómo lo ha visto usted hasta el momento, doctor? Bueno, antes estábamos nosotros apoyando definitivamente el 900 frente a la variante circulante en el país. La variante Delta ya no son solamente los 9 millones, sino que tenemos que tender hacia una inmunización hacia más de los 12 millones de ecuatorianos para lograr alcanzar la famosa inmunidad, no de rebaño, porque el rebaño está vinculado a la zoología, sino a la famosa inmunidad colectiva o grupal. Es decir, la labor. De 9 a 12 millones ahora pasamos. ¿Por qué? Claro, ¿Podría explicar este cambio? Claro, porque la variante original nos indicaba que para alcanzar la inmunidad grupal o colectiva solamente requeríamos vacunar a un 60-70% de la población. Hoy necesitamos más allá del 80-90% de la población para que todos estemos alcanzando, como vuelvo y repito, esta inmunidad colectiva, que pasaríamos prácticamente de una pandemia a una endemia, a convivir con el enemigo, con esta variante del COVID-19 como es la variante Delta. ¿Es la única variante que está presente? ¿Se ha citado a otras? ¿Y en qué medida, Wilson, amenazan o poner en riesgo el éxito que se ha logrado con la vacunación? Porque hay que reconocerle, y es importante decirlo, que el gobierno nacional ha trabajado intensa y eficientemente en este tema. Efectivamente, hay una concatenación de esfuerzos, entonces, en donde ha participado la Autoridad Sanitaria Nacional, los municipios locales, las instituciones de educación superior que están brindando su contingente, los colegios de profesionales que relevamos los fines de semana de manera gratuita prácticamente con nuestros médicos, enfermeras, diferentes profesionales de la salud. Entonces, hay que continuar en esta labor, pero para ello no solamente es un esfuerzo unilateral, sino que también tenemos que, en un acto de concienciación social, participar todos, colectivamente todos, saber que el peligro no ha cesado y que tenemos que tender hacia una inmunización, porque la OMS ante tantas variantes les puso el nombre del alfabeto griego, alfa, beta, delta, gamma, etcétera, etcétera. Y sí, los laboratorios que hacen investigación genómica como la UES y como la Universidad de San Francisco de Quito han determinado a través de sus laboratorios altamente calificados para que hacen investigación genómica, variantes como la variante británica, que había en un 40%, luego seguía por estar en la olla del Amazonas la variante brasilera, también tenemos la sudafricana y más adelante ya se investigará si es que en realidad nosotros también habremos desarrollado una variante autóctona propia de nuestro país. Que podría llegarse a esas circunstancias desde el punto de vista científico médico, ¿verdad, doctor Tenorio? Así es, definitivamente. Entonces, necesitamos que la Autoridad Sanitaria Nacional, a través del INPI, ya no solamente se hagan unas 600 pruebas semanales, sino que se duplique o triplique para hacer esta labor de testeo y saber la real magnitud de las variantes que están circulando en el país. Y tomar, obviamente, todas las medidas pertinentes frente a este escenario epidemiológico y lograr hacer una vigilancia más exhaustiva, dotando a cada circunscripción geográfica sanitaria de insumos,
de pruebas para detección oportuna, para el testeo correspondiente, de implementos. También hay que no olvidarse también del personal de salud para que cuente también con sus equipos de protección personal. Wilson, ¿usted cree que de los organismos que usted citó que han participado en este proceso exitoso de vacunación que lleva adelante el gobierno del presidente Guillermo Lasso, ¿usted cree que organismos como los GATS, como los gobiernos de administración seccional, los municipios, han contribuido eficientemente o por el contrario han aportado al caos, a la desobediencia? Inclusive algunos alcaldes organizan eventos prácticamente amenazando las circunstancias sanitarias que exige este momento la pandemia, Wilson. Efectivamente, usted tocó un tema que ayer en algún medio de comunicación lo mencioné. Claro. Es verdad, los esfuerzos son concatenados, pero no hagamos tabla rasa de todo lo que hemos avanzado hasta el momento. Entonces, por favor, el llamado a través de estos medios de comunicación a las autoridades seccionales para que juntos continuemos en esta labor de redoblar esfuerzos, no promoviendo ni autorizando agrupamientos, aglomeraciones, porque estamos aún enfrentados a una variante y a un virus que no tiene un formato regular de conducta, sino que aparecen cada vez variantes que incluso algunos epidemiólogos e inmunólogos nos dicen que puede haber hasta una nueva cepa más letal y más contagiante y más mortal para todos. Entonces, frente a esa situación, debemos recordar que todos, absolutamente todas las autoridades, lo repito, son directa o indirectamente responsables de sus acciones y de sus omisiones, por lo que hacemos y por lo que dejamos de hacer. De acuerdo, pero muchos alcaldes, eso digo, entran en la indisciplina, organizan eventos y luego saben que la intendencia, la gobernación va y les clausura, pero ya lo hicieron, ya lo organizaron, ya lo armaron y dejan una secuela de indisciplina lamentable y penosa en la población, en la jurisdicción que precisamente ellos interactúan en calidad de autoridades, Wilson. Así es, definitivamente. Entonces, cabe hacer una exhortación para que las autoridades tomen cartas en el asunto. La Autoridad Sanitaria Nacional, el mismo COE, el COE nacional, pues ya restrinja y tome medidas, arbitre las medidas tendientes y conducentes a precautelar la salud individual y colectiva de los ecuatorianos frente a una pandemia que aún no se ha ido, una pandemia que está plenamente vigente y que necesitamos que exista disciplina social, definitivamente. Claro, pero el COE nacional, Wilson, también dice, nosotros no tenemos la legislación suficiente para obligar a los GATS locales a que cumplan con las disposiciones sanitarias desde una perspectiva de política nacional. Entonces el GATS termina, o el COE termina cruzándose de brazos y observando las interacciones de muchas municipalidades que actúan en el marco de la indisciplina sanitaria. La pregunta que le quiero hacer, Wilson, es, ¿nos falta legislación? No para volvernos demasiado leguleyos y tratar de, con leyes, resolver la indisciplina, porque también se la puede superar cuando uno tiene principios ciudadanos básicos de respetabilidad del entorno, ¿no es cierto? Pero vamos a suponer que el COE nacional naturalmente necesite esa legislación. ¿Por qué organismos como el suyo no han propuesto alternativas para que desde la Asamblea Nacional se conduzca precisamente a desarrollar una legislación que convenga, que participe, que sea obligatoria y que sea respetada, Wilson? Totalmente de acuerdo. Justamente en las próximas horas estaremos reuniéndonos como Frente de Gremios de la Salud el día de hoy para tomar algunas resoluciones justamente para exhortar, ya sea a través de esta entidad que usted muy bien lo anota, como es la Asamblea Nacional. Gracias a Dios tenemos un buen contacto permanente prácticamente con el doctor Marcos Molina Jurado, presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, y hacia allá nosotros nos dirigiremos para que se arbitren las medidas
pertinentes mediante la legislación correspondiente y controlar de esta manera esta pandemia y se pueda, en cierta manera, introducir algún tipo de legislación, un articulado que controle, que conlleve a controlar de una manera más exhaustiva, de una mejor manera, justamente a esta situación que no se nos salga de las manos. ¿Qué van a proponer ahí en esta reunión con el doctor Marcos Molina y evidentemente médico de prestigio guayaquileño que participe en calidad de asambleísta? Bueno, nosotros estamos trabajando con el doctor Marcos Molina Jurado ya en en el Código Orgánico de la Salud, ya termina el candado que se impuso frente al veto total del expresidente Lenín Moreno. En todo caso, pues se van a introducir, como decía ese libro, los capítulos que se le olvidaron a Cervantes, los articulados correspondientes que puedan de una manera hacer la regulación más eficaz, más eficiente, más efectiva para este tipo de eventos masivos, para estos tipos a veces de las autoridades que incumplen con el deber, pues, de que también les compete en la parte de arbitrar medidas conducentes a precautelar la salud, como bien lo anotaba hace unos momentos. Wilson, paralelamente hay casos en donde amerita sin duda alguna el análisis por parte de ustedes como gremio profesional médico. Me refiero a la decisión del COE Nacional que recientemente aprobó el 30% de aforo para el primer partido eliminatorio premundialista de Ecuador frente a Paraguay, que se jugará precisamente el 2 de septiembre en el estadio de la Casa Blanca de Quito. Ustedes se han mostrado opuestos como gremios profesionales especializados al tema, pero la decisión está tomada y sin duda alguna que concurrirán aproximadamente 12,000 aficionados a este partido. ¿Cuánto pone en riesgo los esfuerzos sanitarios que ustedes como médicos profesionales, que también el gobierno nacional a través del Ministerio de Salud desarrollan frente a la pandemia, este tipo de decisiones? ¿O usted considera que técnicamente corresponde abrir los estadios para actividades como la señalada y naturalmente aquello no trae mayor riesgo para el control sanitario? Wilson, ¿qué opinión tienen ustedes? Nosotros nos hemos pronunciado que frente a la situación sanitaria, frente al escenario epidemiológico actual, cuando existen variantes circulando en el país, que cuando se elaboró la vacuna, era en base a una variante original, que hoy existen varias, valga la redundancia, varios tipos de variantes y que existe por parte de la variante Delta alta tasa de contagiosidad. A pesar de estar inmunizados, debemos tomar las medidas conducentes en razón de que el estar inmunizados no indica que cualquiera de estas variantes nos pueda a nosotros atacar. Lo que hace la inmunización es atenuar o que algún tipo, al estar expuesto frente a este contagio, la sintomatología que nosotros podamos tener sea menos cruenta. Entonces, existe la probabilidad de tener personas asintomáticas portadoras de cualquiera de estas variantes y contagiar sin querer o sin conocimiento de que están portando esta variante, a contagiar a personas que están con comorbilidad, con algún factor de riesgo y se pone en peligro justamente la salud y la vida de estos conciudadanos. Por eso lamentamos, no estamos de acuerdo, ya lo hemos escrito, lo hemos puesto a los medios de comunicación, nos mantenemos y nos basamos, no porque a nosotros se nos ocurre, sino que estamos basados justamente en preceptos de normas y protocolos internacionales que son dictaminados justamente por la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Wilson, pero son poco escuchados. ¿Por qué? Bueno, nosotros tenemos la opción de dejar nuestro punto de vista. Cumplimos con nuestra responsabilidad social ya de decirle, alertar
a la autoridad sanitaria, al COE nacional y a todos los estamentos. Hasta ahí llega nuestra responsabilidad en esa obligación ética, científica y moral que tenemos para decirle esto está pasando, esto puede ocurrir y recaerá, como lo dije hace unos momentos, recaerá definitivamente en el tiempo y en el espacio más adelante, recaerán las responsabilidades en las autoridades que autorizan o promueven este tipo de eventos que ponen en riesgo la salud de todos los ecuatorianos. Wilson, y vendrá un efecto multiplicador, porque luego de la participación de aficionados en los partidos premundialistas de nuestra selección, luego vendrá el fútbol profesional y derivaremos en las barriadas populares, en el fútbol barrial. Entonces, ¿cuál es la recomendación de medidas sanitarias elementales que deberemos considerar frente a estas instancias que se vienen? No hay cómo detenerlas, Wilson. Sí, entonces existe la contraparte. No solamente depende del gobierno nacional, de la autoridad sanitaria nacional, no solamente depende también de los entes locales y seccionales, sino que también tenemos que tomar en consideración que todos y cada uno de nosotros tenemos un compromiso muy serio y muy responsable, sobre todo con nosotros mismos, con nuestra propia historia. Toca a cada ciudadano no bajar la guardia, seguir usando la mascarilla correspondiente, tener que lavarnos permanentemente las manos y evitar los agrupamientos, las aglomeraciones, hasta que ya hayamos alcanzado, después de un tiempo prudencial, ya para el próximo año, quizás ya podamos estar a mediados del próximo año, ya estar hablando de unas medidas un poco más holgadas, ¿ya? Y obviamente, pues, no bajar la guardia, vuelvo y repito, la concienciación social es fundamental en los actuales momentos para no estar exponiendo a personas inmunodeprimidas, a personas con comorbilidades, etcétera, etcétera, con diversas patologías, incluso con los mismos que han quedado con secuelas post-COVID también pueden estar en riesgo. El Colegio de Médicos del Guayas, Wilson, y su Comisión de Salud pide, por favor, en especial a las autoridades que escuchen con mucha atención y detenimiento las recomendaciones del doctor Anthony Stephen Fauci, una de las máximas autoridades científicas a nivel mundial, que plantea, que exhorta ¿qué, Wilson? ¿Qué es lo que plantea el doctor Fauci? Él exhorta a que sigamos manteniendo las medidas de bioseguridad, el uso de mascarillas, incluso nos indica que comenzamos al inicio de esta pandemia salvaguardando a los adultos mayores. Las variantes que fueron apareciendo ya no solamente atacaban a los adultos mayores, sino que también estaba afectando a aquel sector poblacional comprendido entre los 20 a los 64 años, a los que están en la edad económicamente productiva o económicamente activa. Hoy las nuevas variantes, la Delta, afecta también a los adolescentes y está promoviendo que sí debe existir una inmunización de 2 dosis con intervalo entre 3 a 4 semanas más o menos en los adolescentes, en los niños a partir de los 12 años de esta edad se puede ya inmunizar con la vacuna Pfizer. Eso es lo que está promoviendo en razón de la altísima contagiosidad, que por favor el retorno a clases debe ser paulatino y que el ambiente que rodee a los escolares, a los adolescentes, esté debidamente resguardado con personas, con maestros, con catedráticos, con personal que labora en las instituciones educativas que estén debidamente ya inmunizadas. Eso es lo que está promoviéndose y hacia una tercera dosis frente a las variantes que difieren de la vacuna original que se elaboró y que obviamente hace el reforzamiento hacia la tercera edad, hacia todos esos grupos que tienen riesgo
factores de riesgo, de comorbilidad, personas que están recibiendo medicamentos, inmunosupresores, etcétera, etcétera. Entonces, estamos de acuerdo con este planteamiento que hace el científico de reconocida trayectoria internacional. Cuya base de operaciones el doctor Fauci tiene en los Estados Unidos. Y la pregunta es, Wilson, ¿en dónde se sustenta, científicamente hablando, médicamente hablando, la necesidad de la tercera dosis que respalda al Colegio de Médicos de la provincia del Guayas bajo su presidencia, Wilson? ¿Por qué? Nosotros estamos viendo, las cosas no son aisladas, somos parte de un entorno mundial, vemos cómo en otras latitudes se están adoptando estas medidas de prevención. La hermana República de Chile ya ha comenzado a inmunizar con la tercera dosis debido a la alta contagiosidad de la variante Delta. Es importantísimo fortalecerlo. Al momento que nos inoculan la primera dosis, estamos desarrollando nosotros anticuerpos contra el COVID-19. En una segunda dosis, hacemos que nuestro organismo tenga memoria inmunológica para reconocer al COVID-19. En una tercera dosis, ya estamos nosotros protegiéndonos de estas nuevas cepas o estas nuevas variantes o mutaciones, como quiera llamarse, contra el COVID-19. Entonces, de ahí es la necesidad de protegernos, de propender más adelante, plantear al gobierno nacional una tercera dosis, que lo vamos a hacer, obviamente, y frente al panorama o a este escenario epidemiológico que se está desarrollando, no solamente a nivel de nuestro país, sino a nivel mundial. Ya Estados Unidos está tomando en consideración esta opción de la tercera dosis de vacuna. ¿En qué periodo de separación de la segunda hacia la tercera? ¿Cuánto tiempo deberá transcurrir? ¿Se ha definido aquello? O sea, se está estableciendo que hacia los 8 meses a un año posterior se puede estar aplicando esta tercera dosis, después de 8 a 12 meses. Con lo cual quedamos ya absolutamente inmunizados frente a la pandemia. Estamos protegidos frente a un contacto que podamos tener con alguna variante, con alguna de las variantes, frente a estar inmunizado y no estar inmunizado. Al estar inmunizado, obviamente que los efectos o el riesgo de padecer una sintomatología cruenta que nos puede conducir hacia un desenlace fatal es menos riesgosa frente al no estar inmunizado. Al no estar inmunizado estamos en grave peligro, claro, pero por lo menos disminuye la probabilidad de justamente de que ocurra un evento justamente de deterioro terrible de nuestra salud y Dios no quiera pues fallecer. Wilson, pero durante esos 6, 8 meses que usted más o menos estima que tendría que venir la tercera dosis, ¿el Ecuador podría adelantar, dar pasos científicos de investigación y ojalá que podamos llegar con la asistencia internacional, sin duda alguna, pregunto Wilson, a poder fabricar nuestra propia vacuna? ¿Podremos o estamos demasiado lejos de aquello? Nosotros, como Colegio Médico del Guayas, yo presido el directorio. El Tribunal de Honor, en mi papeleta fue elegido también el doctor Alfredo Palacio González, expresidente constitucional de la República, sí, y preside, junto con quien habla, el Tribunal de Honor del Colegio de Médicos del Guayas. Entonces, se ha propuesto, junto con connotados exministros de Salud Pública, que el Instituto Nacional de Higiene vuelva a retomar las funciones originales de elaboración de vacunas. Existe una infraestructura, hay que dotar de recursos económicos suficientes para repotenciar al Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez, que funcionen con sus 38, 39 laboratorios a nivel nacional y que junto con todos aquellos médicos que hacen experticia en la parte de la inmunología, con nuestros mejores
técnicos y expertos en materia de epidemiología, de investigación científica, con nuestros químicos que conforman, porque el instituto está conformado por una gama de profesionales en conjunto, están en capacidad de desarrollar justamente como Ecuador una vacuna que sea elaborada aquí mismo en nuestro país. Y eso pues es una aspiración que tenemos, como también en algún momento que hemos señalado, y perdón por un ratito expresar que no solamente tenemos COVID-19, sino que tenemos una altísima tasa aquí en Guayas también de dengue. Hablábamos muchas veces de corona dengue. Entonces hemos sobrepasado y rebasado la parte numérica y que el gobierno. Está bien que nos dediquemos a la detección y control de esta pandemia, pero tampoco no soslayemos o no dejemos a un lado otros programas de detección y de atención como es el dengue. Para eso necesitamos entonces que el servicio de erradicación de la malaria, que fue desmantelado, vuelva nuevamente a cumplir su finalidad mediante la labor de fumigación en esos sectores urbanos marginales y en todos los segmentos de la ciudad de Guayaquil, de la provincia del Guayas, en donde se requiere justamente, y del país, donde se requiere la acción justamente del servicio de erradicación de vectores. ¿Cómo? También en algún momento lo planteamos, qué mejor que un hospital como el neumológico Alfredo J. Valenzuela, el LEA, vuelva nuevamente a cumplir su finalidad original, un hospital neumológico atendiendo las enfermedades respiratorias, justamente cuando vemos que el COVID afecta principalmente al aparato respiratorio, que los pacientes requieren asistencia mecánica de oxígeno cuando hace falta y cuando ya se ha tomado el COVID-19 más de un gran altísimo porcentaje de los pulmones. Entonces, ojalá que estas aspiraciones que tenemos como Colegio Médico del Guayas sean escuchadas por el gobierno nacional, por la autoridad sanitaria, para nuevamente tener de vuelta como corresponde al Instituto Nacional de Higiene, al Servicio de Erradicación de la Malaria y también al Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela. ¿Y cuánto se ha avanzado? Tenemos un vicepresidente médico, el doctor Alfredo Borrero, que públicamente se ha comprometido también a rehabilitar a Leopoldo Izquieta Pérez, al instituto. Pero ¿cuánto se ha avanzado? ¿Está en posición cero? Hemos hablado a través de este programa con muchos profesionales y nos han comentado y nos han dicho, Wilson, tenemos la suficiente capacidad de talento humano, profesional, científico de primera línea, tanto en la costa ecuatoriana como en la sierra y el oriente, en Galápagos también, para reincorporarlos, para que sea la parte fundamental de la nueva inauguración de este instituto. Pero pregunto yo, ¿cuánto se ha avanzado? ¿Está en punto cero? ¿Están procurando rehabilitarlo? ¿En qué circunstancias está el tema, Wilson? Bueno, hay que reconocer la labor del señor vicepresidente de la República, claro, el doctor Alfredo Borrero, quien definitivamente ha hecho visitas a varios nosocomios, ha caído de manera sorpresiva. Sí. Él está contactando personalmente la real magnitud y situación del estado en que se encuentran las unidades tanto de primero, segundo y tercer nivel en el país. Obviamente hemos señalado que estas acciones que son muy loables del señor vicepresidente no queden ahí. Ya hemos visto, él mismo ha palpado y detectado las falencias, pero de allí a ver qué medidas claro, se están adoptando, estamos justamente en estas mesas técnicas de diálogo para implementar un nuevo sistema de salud, un nuevo modelo que vaya justamente a potenciar la atención primaria de salud, y ya tiene muchas ideas que las consideramos que son sumamente positivas, y que obviamente necesita del contingente de todos los colegios de profesionales, de la academia también, para lograr sacar adelante estos proyectos. El Instituto Nacional de Higiene se ha conformado una mesa técnica justamente que analiza la parte orgánico-funcional, la parte reglamentaria
y obviamente pues también la parte complementaria en cuanto a la parte económica que tiene que ser implementada para lograr el objetivo final de lograr nuevamente tener al Instituto Nacional de Higiene en plena vigencia con sus originales funciones de elaboración de vacunas, de control y de registro sanitario, porque a la final nosotros estamos tomando una pastilla de 500 miligramos, entre comillas, cuando el análisis que hacía el Instituto Nacional determinaba que no llegaba ni a los 200, muchos tenían un miligramaje inferior a lo que estaba registrado en la marca del producto. Nos hace falta muchísimo ese instituto y creemos que el gobierno del presidente Guillermo Lasso estará precisamente dándole la celeridad del caso a este tema. Wilson, muchas gracias, su gentileza, la mejor de las suertes. Un abrazo fraterno a todos a través de este prestigioso medio de comunicación, siempre a la orden. Ahí nos van a tener diciendo presente hasta la victoria de siempre, como se dice. Vamos a estar ahí. Muchas gracias. Muy gentil. Wilson, muchas gracias, la mejor de las suertes, muy amable. Gracias. Hemos presentado el testimonial Transparencia de la Verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.